Algo curioso pasa con el contenido de antaño, que generalmente a estas alturas del 2025 terminan provocando terror o inquietud cuando esa no era la intención. Y el ejemplo de hoy es Joy Junction, un programa infantil cristiano que, si bien no es que genere miedo o incomodidad al verlo actualmente, sí que tiene un trasfondo bastante perturbador, y todo por uno de los miembros de su elenco. God gave his only son to die on the cross for us. That's right, Marty. Jesus paid a big price. Ronald Brown faces child porn charges along with accusations that he planned to kidnap, dismember, and eat a child. No puedes dormir, comparte tu insomnio con el perturbador pasado del programa Joy Junction. Durante la década del 60 y 70, era bastante común encontrar programas religiosos en la televisión en Estados Unidos. Era un medio poderoso para moldear a los niños y familias en una sociedad donde la religión seguía siendo el eje central. Muchas veces tenía una estética sencilla, incluso tosca, escenarios limitados, vestuarios raros y marionetas perturbadoras. En 1979 existió un programa llamado Joy Junction y fue producido por la estación cristiana WCLF-TV en Clearwater, Florida, la cual era parte de Christian Television Network. El show estaba ambientado en un pueblo ficticio del viejo oeste, un escenario diseñado para que los niños pudieran relacionarse con valores como la obediencia, la fe y el respeto. La dinámica era parecida a una escuelita bíblica televisada, donde se alternaban canciones, lecciones morales, concursos y apariciones de marionetas. Cada episodio se centraba en un tema bíblico como la honestidad, el coraje o la resistencia a los malos pensamientos. Tenían una duración de media hora, pero no solo era un show de marionetas en un set cerrado, también había un público infantil en el estudio. Los niños se sentaban como espectadores dentro del pueblo donde ocurría la acción. En varios segmentos ellos podían participar, ya fueran concursos de preguntas bíblicas, juegos o las dinámicas guiadas por el Sheriff Don, y también cantaban. El elenco era Sheriff Don, el protagonista humano y figura central del show. Representaba la autoridad generosa del pueblo. Su papel era guiar a los niños y a los títeres hacia la solución correcta a cada problema, casi siempre apelando a un versículo bíblico o una lección moral. Claude Hopper, un profesor despistado, adorable pero poco práctico. Whittle Dan, un granjero bondadoso que disfrutaba contar historias. En cuanto a las marionetas, Danny, uno de los más recordados, infantil, curioso y algo torpe, servía para que los niños se identificaran con él, ya que solía hacer preguntas inocentes o cometer errores que luego se corregían. Había títeres que representaban vecinos con distintos temperamentos, uno enojón, otro flojo, otro chismoso. Cada uno ejemplificaba un defecto humano que debía corregirse inmediatamente, y todo gracias a la Biblia. Ron, they were looking at some dirty pictures and they wanted me to look too. Well, Marty, what did you do? Well, I said, look, guys, I like you a lot, and I want to play with you, but I can't look at those pictures. I just can't do it. Este programa dejó de emitirse de forma repentina, sin ninguna explicación, sin un episodio final que lo despidiera. Simplemente un día ya no apareció en la televisión, y poco a poco también desapareció de otras cadenas cristianas que lo retransmitían. No se sabe con exactitud en qué año ocurrió, pero se dice que fue en 2004. El programa es considerado hoy en día un caso más de Lost Media. Nunca se publicaron copias oficiales por parte de sus creadores, ni de las cadenas que lo emitían. Actualmente, solo circulan algunos clips caseros, fragmentos grabados de VHS que la misma gente grababa. Incluso, la búsqueda de información sobre el programa es muy poca. Quienes estuvieron involucrados no solo se niegan a hablar de él, sino que en muchos casos ni siquiera reconocen que habían formado parte de ese programa. No existe un sitio oficial que lo respalde, y de manera llamativa, ninguno de los responsables del proyecto lo menciona en su trayectoria profesional. Para muchos, el show terminó siendo una mancha incómoda en su carrera. En la base de datos de la IMDb apenas se encuentra un registro muy básico, señalando en 1979 como su año de estreno, coincidiendo con la fundación del CTN. La razón por la que tanto cadenas como colaboradores prefieren mantenerlo enterrado es claro: las perversidades de un solo hombre bastaron para arruinar cualquier posible legado que el programa hubiera podido dejar.
Just going to church doesn't make a person a Christian. That's true. You know, Ron, you have to invite Jesus Christ to come into your heart and ask Him to forgive you of your sins. Ronald William Brown, quien hacía a Ron y Marty, ocultaba un oscuro secreto. Este hombre en la vida real era activo en su comunidad, presentando obras de teatro en su iglesia local y ofreciendo un programa itinerante donde ayudaba a predicar la Biblia a través de una gran cantidad de marionetas que él mismo diseñaba. Esto le dio a Brown acceso directo a muchos niños e incluso organizaba espectáculos en su casa, donde llegaban a comer pizza después de que Brown lo recogiera, a menudo sin que sus padres lo supieran. Los hechos comienzan cuando las autoridades de Estados Unidos investigaban redes de contenido ilegal infantil en 2012. Dieron con Michael Arnett, un hombre en Kansas que distribuía este tipo de material en línea. Era considerado uno de los principales proveedores de esos foros oscuros en Internet, y de hecho fue a través de él que se rastrearon varias conexiones, entre ellas la de Ronald. En las conversaciones recuperadas, Brown y Arnett intercambiaban fantasías perturbadoras. Fantasizing about not only killing children, but eating them as well. Michael le llegó a pasar varias fotografías en las que llegó a tomarle a los pequeños, algunos atados, otros sin vida. Por otro lado, Ronald le reveló que tenía mucha comunicación con un niño de la iglesia y que se lo quería comer, que sería la cena perfecta para Pascua. Y no solo eso, que también le había tomado fotos al pequeño desde lejos y en realidad estaba pensando en un plan para secuestrarlo. Envió una foto con líneas negras dibujadas sobre él para mostrar los diversos lugares en los que Brown quería cortar. Todo esto fue aprobado por su amigo Michael, quien confesó haber comido varios niños con otras personas, pues les mandó una imagen de una niña que se encontraba dentro de un horno. Este vínculo fue fundamental para que la policía obtuviera pruebas más sólidas contra Brown, y cuando allanaron su casa, encontraron más de 200 fotos de niños en su computadora y otro disco duro repleto de imágenes de ese contenido. Muchos de ellos estaban atados, amordazados, con ojos vendados, y unos parecían no tener vida. Además, participaba activamente en estas pláticas con otros depredadores, y las autoridades encontraron que en el sitio web cutedeadguys.net, que es un foro para personas que tienen fetiches con cadáveres, ahí compartían fotos de ese tipo. Dentro de esta página, Ronald tenía una cuenta y aseguró que él era uno de ellos. Admitió ver niños sin vida desde que era joven, pero esa no fue la única vez que se le vio como sospechoso. En 1998 iba a exceso de velocidad y al detenerlo encontraron varias prendas de ropa interior de niños en el asiento delantero de su coche, y como aseguró que eran ropa de títeres, lo dejaron ir. En esa misma época, Ronald había estado viviendo en una casa perfectamente ubicada a menos de una cuadra de un parque infantil, y al mudarse ahí, los vecinos comenzaron a quejarse de la relación de este hombre con los menores en la zona. Con esto, la policía también encontró una muñeca inflable en la casa que estaba vestida con ropa de niño pequeño, y dentro de uno de los cajones de sus calcetines había otro disco duro con imágenes de innumerables niños muertos, así como un solo folleto sobre un niño desaparecido en el área. Durante la investigación de Ronald, las autoridades encontraron un diario personal. Este era extrañamente perturbador porque detallaba fantasías y obsesiones con los menores. Las anotaciones iniciales del diario reflejaban pensamientos y deseos relacionados con secuestro y abuso infantil. Curiosamente, comenzó a escribirlo en 1978, un año antes de que comenzara el programa infantil. Esto quiere decir que durante toda la producción del programa tuvo todos esos retorcidos pensamientos mientras convivía con los niños del show. Yes, Marty. I think Marty wants to be sure and mention the Mailbox Club. Oh, that's right, Ron. We want all the kids. Aunque el contenido del diario no probaba que hubiera cometido abuso físico real, sirvió como evidencia de su estado mental y peligrosidad, reforzando el caso en su contra. Después de las investigaciones, Ron admitió sus crímenes a las autoridades, pero a pesar de toda la evidencia, afirmó que solo eran simples fantasías y que jamás se hubiera atrevido a hacer. With all of your heart, your mind, and your strength. I think that's so important. Just put out that effort of everything you can and turn it all over to God, and He'll make it strong and powerful. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, do, re, mi, fa, sol, la, ti.
Finalmente, Ronald, de 65 años, fue arrestado en 2012 por cargos de posesión de pornografía infantil y fue condenado a 20 años de prisión, pero en 2020 perdió la vida por causas naturales. Se dice que cuando Ronald estaba siendo procesado, mencionó que Arnett confesó haber estado involucrado en varios crímenes y canibalismo de muchos niños, por lo que las autoridades también lo investigaron, pero no se obtuvieron evidencias de estos hechos. Lo que sí se pudo comprobar fue los actos de agresión a otros pequeños, sumando el contenido ilegal que tenía en su posesión, múltiples chats con varios usuarios además de Ronald, que al igual que ellos dos estaban involucrados en esta red de pedofilia, y gracias a las conversaciones pudieron dar con ellos para ser arrestados. La investigación que hizo que Brown cayera desbarató en paralelo a toda una red de abusadores que producía y vendía material explícito infantil. Aunque Joy Junction ya había desaparecido de la televisión mucho antes de este escándalo, la noticia terminó de sepultar la posibilidad de que el programa fuera recordado de forma positiva. Para muchos, la figura de Brown convirtió el show en un recuerdo perturbador, ya que si lo piensas bien, este hombre con un títere, mientras hacía su programa, es probable que mirara a los niños con deseo y ganas de devorarlos en pedazos de uno por uno. They were looking at some dirty pictures and they wanted me to look too.